Seguíamos en casa sin poder salir por el coronavirus cuando oí que a mi padre le habían hecho un ERTE en la empresa donde trabajaba y pasaría a cobrar el 70% de su sueldo. Mi mamá era empleada del hogar sin contrato y por el dichoso virus la familia para la que trabajaba había prescindido de sus servicios. Mis padres estaban muy preocupados. Yo y mis 2 hermanos les habíamos oído hablar de que no podían pagar el alquiler si querían seguir pudiéndonos dar a los 3 de comer. Mi madre ya no ingresaba nada y mi padre, que tenía un sueldo de 800 euros al mes, ahora por el ERTE solo cobraría 560. Pero yo sabía que no nos faltaría de nada. Mi padre era muy apañado y sabía hacer milagros. Era capaz de multiplicar el pan y los peces. E incluso cuando había cocido lentejas, arroz a la cubana y otras comiditas saludables, metía en un tupper comida para mis vecinos de Venezuela, que aún estaban peor, porque a su padre le habían despedido el año pasado y solo cobraba el subsidio, con lo que prácticamente les daba exclusivamente para pagar el alquiler. Como os digo, mi padre era capaz con escasos recursos de darnos de comer a nosotros y a los vecinos venezolanos. Y luego, durante el encierro por el coronavirus, mis vecinitos, como decía mi madre, a cambio nos regalaban su maravillosa música. La madre tenía una bonita voz y salía al balcón a cantar canciones que su marido acompañaba con su guitarra. Los ancianos ponían sus sillas en las terrazas y teníamos el maravilloso concierto asegurado todos los días. Y esa música era muy importante para llevar mejor el encierro por el coronavirus, porque en el barrio obrero donde vivíamos las casas eran muy pero que muy chiquititas y por supuesto nuestros papis no tenían dinero para comprar un ordenador y poder hacer los deberes que mandaban desde el colegio por internet. Pero ese problema también estaba solucionado, porque en el barrio obrero vivía un maestro jubilado de 80 años y que con un micrófono de karaoke y desde su ventana todos los días nos recitaba poesías, cantábamos las tablas de multiplicar y para los de la ESO la tabla periódica, nos explicaba qué era la capa de ozono y muchas cosas más, e incluso nos daba clase de inglés. Y este nuevo cole era muy divertido porque no solo íbamos los niños y los jóvenes, también a nuestra clase y a nuestro aula, que era ahora la ventana, asistían los adultos, los ancianitos de mi barrio, que ahora aprovechaban el encierro para aprender cosas nuevas. Incluso había todos los días un concurso para los niños y el que ganaba se llevaba para su casa un delicioso bizcocho que hacía un vecino jubilado que había sido cocinero. Y lo mejor, qué fácil era ganar, pues lo único que había que hacer era lavarse muchísimas veces las manos al día, por lo que al final casi todos los niños y jóvenes ganábamos y nos llevábamos un bizcocho a casa, con lo que el desayuno de todas las familias del barrio estaba asegurado. No sabéis qué delicia. Eso sí, teníamos a nuestro vecino todo el día trabajando haciendo bizcochos y menos mal que otros vecinos le facilitaban los huevos, la harina, el azúcar, porque si no habríamos arruinado que solo cobraba una mísera pensión. Pero es que ¿a quién se le ocurre hacer un concurso tan fácil? Solo había que lavarse las manos. Vamos, que en mi barrio había de todo, y eso que a la mayoría de las personas se les había hecho un ERTE. Y entre el concierto de mis vecinos venezolanos, las clases del maestro jubilado, el concurso de a ver quién se lava más las manos y que yo encima era el encargado de dejar el bizcocho en la puerta de cada familia porque no salíamos de casa, estábamos tan entretenidos que los días iban pasando sin enterarnos. Luego, después a las 8 en que salíamos también a las ventanas a aplaudir a nuestros sanitarios, mis padres me dejaban hacer una llamada a mi mejor amigo del instituto, de primero de la ESO. Nos contábamos qué habíamos hecho durante el día, pero yo no entendía muy bien por qué mi amigo estaba triste y aburrido. Él vivía en un chalet enorme con un gran jardín donde podía seguir jugando al fútbol. Ambos desde infantil pertenecíamos al equipo de fútbol del colegio y habíamos ganado y perdido muchos partidos.
También no entendía que estuviera tan aburrido porque tenía muchísimos videojuegos para la Play. Además, tenían sus padres una biblioteca llenita de libros que poder leer. A mí me chiflaba la lectura, pero como las bibliotecas públicas estaban cerradas, pues ahora no podía coger prestado ningún libro. Pero lo que me daba más pena era que la voz de mi amigo reflejaba una enorme tristeza. Me contó que su padre, que era el dueño de varias franquicias de comida rápida, había hecho un ERTE a todos sus empleados. Mi amigo estaba sumido en la tristeza porque me contaba que no entendía por qué su padre, que tenía muchísimo dinero, muchísimos pisos en alquiler y siempre había ganado tanto, era incapaz de ayudar durante la crisis del coronavirus a sus trabajadores, que la mayor parte ganaban el salario mínimo interprofesional. Mi amigo tampoco lograba entender por qué su padre, con más de 8 pisos en alquiler, no perdonaba la renta a los arrendatarios más pobres. Me decía que siempre había estado muy orgulloso de su padre, pero que ahora le había decepcionado y se avergonzaba algo de su actitud. Además, tampoco podía relacionarse con nadie más que su familia porque al vivir en un enorme chalet de lujo no tenía vecinos y siempre acababa la conversación diciéndome que ojalá viviera en mi barrio obrero. Pero en el transcurrir de los días, para mi sorpresa, más bien alegría, mi amigo volvió a ser feliz. Me contó que había logrado convencer a su padre de que no iba a dejar de ser millonario por perdonar el alquiler a los arrendatarios. También logró convencerle de que les ingresara a sus empleados la cantidad de dinero que habían dejado de percibir por el ERTE. ¿Y sabéis el qué? Incluso convenció a su padre para que comprase un ordenador para las familias de mi barrio y así podríamos hacer los deberes del cole. Eso sí, mi vecino jubilado, el que os conté que había sido maestro, nos seguía ayudando a hacer los deberes porque nuestros padres no sabían esas cosas y no nos podían ayudar. Me contó que la felicidad había regresado a su casa, que volvía a estar súper orgulloso de su padre, que le veía más feliz que nunca al sentirse bien consigo mismo por ayudar a los demás en este momento tan complejo. Cuando acabó la llamada pensé, quizá de esta terrible crisis que estamos viviendo saquemos todos algo positivo y el mundo cambia mejor. Yo me quedo en casa.